Ahora sí. Buenas tardes entonces a Mariana, buenas tardes a demás colegas. La sesión de hoy corresponde una nueva revisión de material teórico que va a realizar Adán, que es previo a la exposición que nos va a compartir en la próxima sesión Felipe Guillardo. Y es sobre el tema también que lo caracterizamos como genérico en principio, de participación. Adán nos va a explicar cómo fue diseccionando este término en distintos niveles o enfoques eh, para hacer el recorrido, ¿no? Por este, como denominamos, material teórico, aproximándonos entonces a la exposición de Felipe la próxima semana. Adán, es todo Ya, suyo el panel. gracias. Buenas tardes, Mariana, Felipe, Andrés, ambos Felipe. Y muchas gracias por estar aquí. Y ha sido una semana bastante ardua, así que preparé un texto porque de lo contrario creo que no alcanzo a juntar dos neuronas. Pero normalmente pasa que hablando aquí uno empieza también a entusiasmar las propias neuronas más allá del cansancio, porque ha sido una semana un poco ardua. Eh, Preparé entonces, como decía, un texto, voy a irlo leyendo y comentando, se llama Participación y Vida Política, elementos de análisis desde un enfoque tecnológico, ¿no? O sea, a diferencia de otros temas que hemos analizado en las sesiones del proyecto, en los trabajos de Foucault no hay una aproximación específica o extendida de la participación política, social o comunitaria. Hago esta diferencia que me parece puede tener cierta importancia en la medida que avancemos en el texto. Aunque hay algunos elementos que podrían servir de base para pensar este tema y hasta cierto punto algunos de estos elementos han sido utilizados. De todos modos, como ya saben, en la mayoría de los temas intentaré abrir la cuestión más allá de Foucault e incluso intentaré proponer algunas sugerencias en temas que probablemente no se han trabajado tanto. Debo decir que estos dos ejercicios sobre la seguridad que hicimos ya en las sesiones anteriores, a propósito de la tesis de Marcela Bedrapo, y ahora sobre la participación, a propósito de la tesis de Felipe Guillardo, me han permitido dos exploraciones que han terminado por ser bastante interesantes, al menos para mí, pues aunque he tenido que dar énfasis a elementos que no lo tenían desde un comienzo en el proyecto, tales énfasis me han permitido, creo, hacer algunos descubrimientos que no habría hecho sin tener que dirigir el foco de la mirada hacia estos temas. De modo que creo que esto debería ser una incorporación permanente, no sé si necesariamente a estas sesiones, pero sí definitivamente al tipo de proyectos que estoy desarrollando. Creo que debe ser una incorporación permanente porque te permite hacerte llevar, ¿no? hacia algunos temas que pueden ser bastante importantes, en este caso la participación en la cuestión del consentimiento político, sin que uno lo haya visto o le haya dado demasiado interés o demasiada importancia al comienzo. Bueno, he construido una exposición de un modo un poco diferente a la de la seguridad o de otras ocasiones por la información que ofrece el material. De modo que el esquema que normalmente uso es cómo plantea esto Foucault y después cómo se ve en algunos estudios posteriores, particularmente en los estudios sobre gubernamentalidad. Pero aquí he preparado tres acercamientos. Yo creo que voy a alcanzar a hacer dos, creo que solo voy a alcanzar a hablarle de dos, pero he preparado tres acercamientos sobre el tema de la participación. O tres formas de respuesta a esta pregunta. ¿Cómo aparece y qué se puede decir desde un enfoque tecnológico del poder sobre la cuestión de la participación? Reitero la pregunta. ¿Cómo aparece y qué se puede decir desde un enfoque tecnológico del poder sobre la cuestión de la participación? Creo que podría intentar tres respuestas un poco diferentes. Entonces, como decía, son tres acercamientos y daré en algunos casos algunos rodeos para comentar algunas ideas que son importantes por ahí que no pueden darse por supuesto. El primer acercamiento que voy a intentar y que creo que lo puedo exponer sin problema, refiere a las figuras políticas de la subjetividad y las implicancias para la participación en relación, sobre todo, al modelo de análisis que Foucault desarrolló hasta la primera mitad de la década de los 70. Creo que aquí se configura una idea de ciertas figuras políticas de la subjetividad y, por lo tanto, un papel de la participación. La segunda aproximación se relaciona ya con el enfoque de la gubernamentalidad, vale decir, con aquella del modelo que se desarrolló en la segunda mitad de la década de los 70.
y cómo la participación puede ser pensada aquí, en este segundo modelo. Y el tercero, que creo que no alcanzaré a decir nada de eso hoy, pero que ha sido muy interesante y creo que una cosa importante de tener a la vista, es que hay un concepto que aparece en los análisis de Michel Foucault sobre la filosofía griega, que es muy importante, sobre todo en este esquema de trabajo del gobierno de sí y de los otros. Este concepto es el de vida política, ¿no? El gobierno de sí, todo el aprendizaje de unas tecnologías del yo, por decirlo así, está orientado en la experiencia griega a la incorporación en la vida política, ¿no? Y la posibilidad de un gobierno de los otros. Creo que ese concepto de vida política puede ser que abra posibilidades afirmativas de proponer ciertas cosas y no solo de hacer un análisis crítico sobre el tema de la participación. De manera que el primer punto, ¿no? Trataré sobre todo sobre las figuras políticas de la subjetividad y en realidad la ausencia del problema de la participación en este primer modelo. ¿Y por qué? En el segundo voy a tratar sobre todo de la participación como dispositivo de gobierno, es decir, como algo a través de lo cual se gobierna. Y en el tercero, que como digo, no puedo tratar hoy, pero que intentaré en algún momento referirme a él, sobre la vida política, creo que podría ser algo así como un elemento más propositivo, una construcción más afirmativa de cómo entender algo así como una vida a otra en términos políticos. Entonces, primer punto, sobre las figuras políticas de la subjetividad. Creo que en la primera lectura de los trabajos de Foucault, en busca del tópico de la participación, si uno viene a buscar esa palabra, ese tópico, ¿no? Debe arrojar como resultado una constatación, y esa constatación es su ausencia, o su aparición más bien anecdótica y puntual. Pero tal ausencia tiene intensidades diferentes en los distintos momentos del desarrollo de la investigación de Michel Foucault. Si tomamos los trabajos de la primera mitad de los 70, nos encontramos, creo, con un gesto teórico de Foucault, y este gesto es la toma de distancia, frente a una concepción, un análisis y una reflexión sobre el poder de carácter jurídico contractual, que supone un sujeto que podríamos llamar, tomando una palabra de bastante desuso hoy día, un sujeto autárquico. Esta concepción supone un sujeto que puede disponer de sí, que reflexiona y elige desde su lugar de enunciación, y por lo cual puede ser la imagen por antonomasia del sujeto que participa políticamente. Si se me permite una analogía literaria, pienso en la estética de la recepción que propone esta teoría del lector modelo. Es decir, que toda obra literaria tiene algo así como un lector modelo, un lector para el que está pensada dicha obra. Por supuesto, se trata de un lector imaginado o supuesto por el autor al momento de escribirla. Creo que el sujeto modelo, haciendo esta analogía, que está supuesto por una concepción jurídico-contractualista, es precisamente este sujeto autárquico, que dispone de sí mismo, se gobierna a sí mismo, elige racionalmente, cede su poder, etc. El Foucault, de la primera mitad de los 70, interroga, me parece, las disonancias de este sujeto autárquico, desde el inverso de lo jurídico-contractual, que es el sistema penal. Algo que no deja de ser jurídico, en todo caso, pero que sale de esta suposición del sujeto autárquico. Aquí encontramos al criminal, pero también al loco, al enfermo, al desviado, al infame. En fin, las disonancias, a veces las disidencias, pero sobre todo las disonancias de la suposición autárquica del sujeto. Evidentemente, en esta elección, la participación queda desfondada. No tiene realmente un lugar en el análisis. Y este es quizá el primer paso. No tiene sentido hablar de participación en las tecnologías de poder si es que estamos en un modelo de dominación. Es evidente, ya sea familiarista, esclavista o de cualquier otro tipo. Pero tampoco tiene sentido si es que la suposición autárquica del sujeto es puesta en duda, como lo hace Foucault. El fundamento de la participación, como bien incuestionable, es la condición autárquica de un sujeto que dispone de sí mismo. La confrontación de esa imagen con las escenas de múltiples sujetos que no disponen de sí mismos hacen que se disuelva incluso la posibilidad de plantearse algo así como la participación. En la sociedad disciplinaria la participación no es un tema. Los sujetos de la sociedad disciplinaria son sobre todo sujetos de intervención, no de participación.
Por lo cual la pregunta nunca puede ser por la forma en que los sujetos participan en el poder, sino por la forma en que el poder interviene en los sujetos. Si bien lo que estoy contando es una apreciación muy personal y en un lenguaje, por ejemplo, sujeto autárquico, que he armado para esta ocasión, uno podría analizar este tema, y aquí cito un artículo, el de Restrepo y Jaramillo del año 2019, habría que cuidarse de no pensar que se trata de la única forma en que esto aparece en Foucault. Más bien es lo que aparece en una primera mirada. Siempre hago esta advertencia porque si bien esta lectura de Foucault de la primera década de los 70 es una... Ah, ahí llegó Juan. Muy bien. Hola Juan. Es muy habitual y fue muy común y todavía en ciencias sociales, ¿no? De manera que muchas veces la gente piensa que la única imagen, el único modelo analítico que hay en Foucault es el de la sociedad disciplinaria. Si bien se ha insistido bastante en esto, creo que es una insistencia que siempre hay que hacer. Paso entonces al segundo punto. Participación como dispositivo de gobierno. Subpunto, 2 anotaciones en Foucault. Me parece que en la segunda mitad de los 70 los cursos del Collège de France permiten complejizar la mirada sobre este punto anterior. Aquí uno puede empezar a suponer, aunque Foucault no lo trate directamente, que la participación puede entenderse como dispositivo de gobierno, en la medida que entendemos que las sociedades liberales modernas no solo utilizan la disciplina, sino también una tecnología diferente como es la de la gubernamentalidad, que de hecho, en cierto sentido, puede definirse por la participación de los gobernados en las formas en que se les gobierna. E incluso la resistencia puede entenderse como el rechazo a participar de tales formas. Estoy hablando de una participación que no es necesariamente política. Me refiero a que el gobierno, no la institución gobierno o el poder de Estado que a veces llamamos gobierno, sino la tecnología de relaciones de poder que Foucault llama gobierno, requiere la participación de quien es gobernado. Si no hay participación, entonces estamos hablando de una tecnología de poder diferente, no de gobierno. Pensemos en la relación maestro-discípulo. Esta relación es una de las formas en las que se forja la idea general de gobierno, para Foucault. En ella se nos muestra ya el papel clave que juega la participación, aunque, y aquí arriesgo una hipótesis que intentaré explicar a lo largo de la exposición, no siempre esta participación es política. Es una participación en la relación de poder, y sin embargo la participación en la relación de poder no es siempre participación política. Vuelvo a Foucault. Que la participación sea un dispositivo de gobierno quiere decir que es una técnica que hace a los sujetos gobernables. En este sentido vemos la que, por lo menos a mí me parece y hasta donde conozco, la única aparición clara de la participación política en las tecnologías liberales de gobierno es precisamente en el curso del 79, el nacimiento de la biopolítica. Cito: el liberalismo no buscó dicha regulación en la ley. Está hablando en general de por qué le interesa al liberalismo la cuestión de la regulación, regular, ¿no? El liberalismo no buscó, y que esa regulación también opera a través de la ley, ¿no? Jurídicamente. Continúo con la cita. El liberalismo no buscó dicha regulación en la ley por un juridicismo que le fuera natural, sino porque la ley define formas de intervenciones generales excluyentes de medidas particulares, individuales y excepcionales, y porque la participación de los gobernados en la elaboración de la ley en un sistema parlamentario constituye el modo más eficaz de economía gubernamental. Creo que esta es la única aparición así de clara de este tema y que hay que comentar varios elementos diferentes. Primer punto, la concepción de lo jurídico. Foucault habla de lo jurídico en varias dimensiones diferentes, me parece en este momento, que al menos 6. Probablemente si alguna vez desarrollo más este tema que voy a explicar a continuación o que voy a presentar a continuación, lo reordené de un modo diferente, pero por el momento me parece que cuando Foucault habla de lo jurídico puede entenderse 6 acentos o matices diferentes. Voy a nombrar en primer lugar los 2 que han aparecido aquí. Primero, lo jurídico contractual. Muchas veces Foucault habla de la interpretación jurídica o del modelo jurídico del poder. Por ejemplo, en Hay que defender la sociedad. Y lo hace precisamente para deslindarse de ese modelo. Yo creo que esto ya lo he mencionado en sesiones anteriores. Hay que comprender por esto, un modelo jurídico del poder, un esquema filosófico de análisis del poder que se pregunta en primer lugar qué es el poder, en quién reside
cómo es el ejercicio legítimo del mismo, etc. Es decir, un tipo de teoría del poder que tiende a decantarse en concepciones jurídicas o normativas de este, definiendo el poder y las condiciones de legitimidad de su distribución y ejercicio. Básicamente, aquí tenemos dos posturas teóricas, el soberanismo y el contractualismo. En general, Foucault quiere despegarse de este tipo de teoría, ¿no? De toda la teoría jurídico-contractual, de toda esa forma de entender el poder, ya sea soberanista o contractualista. La segunda forma de hablar de lo jurídico refiere a lo penal, a los sistemas penales. Tema, como todo el mundo sabe, muy trabajado por Michel Foucault, de alto interés para el pensador francés. Aquí la perspectiva es comprender las relaciones de poder que se dan en los sistemas penales y cómo ellas incluyen elementos ejemplares en la sociedad. De todos modos, la perspectiva de Foucault es que los sistemas penales distan mucho de ser exclusivamente jurídicos. Se trata de un campo atravesado por las ciencias humanas y una complejidad de dispositivos saber-poder, ¿ya? Pero sería un segundo modo de acercarse a lo jurídico. En tercer lugar, Foucault a veces menciona lo jurídico para referirse a lo judicial, diferente a lo penal, a los procesos judiciales, expedientes, tribunales, etc. Este es un tema bien importante relacionado con el anterior, pero no exactamente igual, pues lo judicial no siempre es penal. Mientras que respecto a lo penal le interesan especialmente los mecanismos de castigo o disciplina, respecto a lo judicial le interesa más bien la producción de verdad, la forma en que un modelo o un modo de producción de verdad se relaciona con los procedimientos jurídicos. El caso más visible, por supuesto, es el de la confesión. Cuarto lugar, encontraremos una concepción de lo jurídico bajo el rótulo de, comillas, la ley, como la descripción de unos instrumentos, pero sobre todo una forma de plasmación o concreción del poder que se da privilegiadamente en tales instrumentos. La ley es la forma del poder soberano por excelencia. En este sentido se relaciona con la prohibición, la coacción y con el monopolio de la violencia, incluyendo la cima de la ley, que es dar muerte. La legitimidad del soberano para dar muerte en cumplimiento de la ley. En quinto lugar, encontramos la regulación, precisamente de lo que estaba hablando en la cita anterior. Se trata de una forma diferente a la forma ley, pero que de hecho actúa a través de cuerpos jurídicos, o comillas, leyes, decretos, etc. Esto es bien importante. Cuando se dice que el poder soberano actúa por la ley y el poder gubernamental por la regulación, se habla de dos formas jurídicas de entender la relación de poder y no del instrumento técnico que puede llamarse de múltiples formas, ley, decreto, bando, etc. La regulación sería una forma diferente a la forma ley y que busca establecer condiciones generales que modelen más que la dictación precisa de una acción o conducta. Evidentemente, la regulación se realiza también a través de múltiples elementos no jurídicos. Finalmente, tenemos el derecho como campo de disputa y de lucha. Es decir, en la medida que a través de instrumentos jurídicos se agrieta el poder, se le pone límites o incluso se llevan a cabo ciertas luchas. Hemos comentado bastante de esto aquí antes, durante este año, con Marcelo Rafín, a propósito precisamente de su propuesta de análisis del derecho de los gobernados. Bueno, aquí cierro este rodeo, si ustedes quieren, sobre estas formas de lo jurídico. Vuelvo a la cita que he leído en un comienzo. Vemos que la forma regulación, esta forma específica de poder, se establece mediante cuerpos jurídicos o leyes. No tanto, en opinión de Foucault, porque una concepción jurídica de la sociedad sea connatural al liberalismo, es decir, porque la concepción contractualista sea connatural a ese liberalismo, como sería tentador suponer, sino porque este tipo de instrumental jurídico, la ley, permite la acción general. Y lo que más nos importa hoy, porque la participación política de los gobernados al construir la ley es la forma más eficaz de economía gubernamental. Así que me detendré en este segundo punto. El principio de economía gubernamental y la participación política. Este es el principio clave, me parece, de una concepción liberal del poder. Foucault lo ha explicado ampliamente en el curso del 78 y del 79. Incluye la dimensión referida al gasto, pero también a la acción mínima. A esto se refiere con economía. De modo que es económica esta acción gubernamental, ¿no? En el sentido que requiere un menor gasto de recursos, pero también menos acciones del Estado, menos instrumentos, un gobierno más frugal.
He dicho antes que no siempre habría que entender la participación como participación política, pero aquí efectivamente nos encontramos con participación política. Y es presentada por Foucault no como un indicador de democracia o de buen gobierno, que precisamente sería la intuición básica. A mayor participación política, una mejor democracia, un mejor gobierno, sino precisamente como un dispositivo de gobierno, es decir, como un artefacto que hace posible, o más sencillas al menos, las relaciones de gobierno, que incluye una cuña de docilidad en relaciones de poder que de suyo implican hostilidad y conflicto. Esto era más o menos lo que se podía suponer, en todo caso, si ustedes me lo preguntan, desde una perspectiva tecnológica de poder. Es decir, no que Foucault se rindiera a la concepción autárquica del sujeto y que en consecuencia se estableciera la participación política como indicador virtuoso, sino como un elemento específico de una tecnología de poder muy concreta como es el gobierno, que de hecho tiene como fin modelar a los sujetos en base a su propia participación. Creo que estas insinuaciones son las que permiten el planteamiento de algunos de los estudios posteriores. Paso a un subpunto, entonces. Cierro Foucault, 2.2, una muestra en los estudios posteriores sobre gubernamentalidad. Voy a escoger una muestra de algunos temas que aparecen en estudios sobre el tema, centrándome en la participación política gubernamentalizada, o directamente participación gubernamentalizada, poniendo entre paréntesis la condición política de la misma. Para ello, creo que es importante explicar, en primer lugar, las diversas formas en que aparece el tema de la participación, para luego intentar centrarme en, como decía yo, esto de la participación política o en la lógica gubernamentalizada de la participación. Es decir, en la medida que la participación está atravesada y modelada por una lógica gubernamental. Nos encontramos también con estudios sobre la participación social o comunitaria o la participación en el gobierno de la conducta. Revisando los estudios podríamos introducir una escala. Intentaré explicar cómo entiendo las diferencias en esta escala para retomar finalmente la participación política. Entonces, subpuntos, formas de participación en un análisis gubernamental. La primera, la participación política. Refiere a las diversas formas en que grupos organizados especialmente y en segundo lugar individuos participan en la institución, en el marco o en el debate político. Algunos ejemplos: votando, presentando un proyecto de ley, discutiendo un proyecto de ley o boicoteando un proyecto de ley, integrando un grupo político, haciendo visibles problemas o construyendo formas de organización diferentes a las organizaciones políticas existentes, participando en el debate político, generando saberes para dicho debate, en fin. De todos modos, creo que esta es la faceta más fácil de identificar. No veo que haya modificaciones en el enfoque tecnológico a lo que podría considerarse una concepción general de participación política. Solo añadiría, aunque esto no es claro en los estudios, que al hablar de participación política no conviene aludir solo a la participación orgánica, sino a diversas experiencias políticas, también fuera o incluso contra la institución política, experiencias en que tensionan o se oponen a las instituciones, marcos o debates existentes. Hay que notar de todos modos que en el enfoque normalmente se estudia la participación orgánica o gubernamentalizada. Este es el objeto de análisis normalmente. Es decir, como participación en unas relaciones de poder descendente. Normalmente también se piensa las otras experiencias políticas más bien como resistencia que como gubernamentalidad u organización alternativa. Segundo punto, la participación social. Refiere a la forma en que se aporta a los procesos en que se organizan las diferentes necesidades en común al interior de las sociedades liberales que operan más o menos bajo un principio de solidaridad o de resolución de las necesidades a través de sistemas integrales. Este me parece que es a diferencia de lo anterior, una concepción específica del enfoque, ¿no? Algunos ejemplos: organizarse para resolver problemas educacionales o reclamos por las condiciones urbanas de transporte, participar en una consulta ciudadana sobre tal derecho o prestación social, formación de instituciones paraestatales, etc. Es importante esta puntualización porque en este enfoque, particularmente en los estudios sobre gubernamentalidad anglosajones de la década del 90, lo social es una formación específica, una realidad transaccional propia de las sociedades de, comillas, tercera vía. Es decir, que optaron por un modelo que está en el abanico de la socialdemocracia, desde el estado de bienestar a la economía social de mercado. Insisto, lo social, para este enfoque, en esta discusión, no existe previo a esta formación. Lo social no es identificable
con las relaciones sociales en general, eso que estudia la sociología, ¿no? Y que puede considerarse en una formación social de cualquier tipo. No, lo social sería al mismo tiempo este espacio que surge con el tipo de modelos mencionados y los efectos de conjunto que generan. Un espacio que en definitiva traza la socialdemocracia, una realidad transaccional u objeto histórico propio de esta forma de organización. Por supuesto, el nombre puede estar mal puesto, el nombre puede ser demasiado genérico, lo social. Puede ser un término muy general y confuso. Quizás se podría buscar algo que especifique más lo que se quiere decir. Si alguien quiere profundizar en esto, porque creo que es un tema bastante interesante, puede recorrer 3 o 4 trabajos. El primero es el trabajo titulado La invención de lo social, de Jacques Doncelot. Un trabajo de inspiración genealógica que busca precisamente hacer patente cómo surge esto tan cotidiano en algunas sociedades, al punto que es fácil de naturalizar y que llamamos, comillas, lo social. Este libro muestra el surgimiento en Francia de lo social, más o menos en la Tercera República, y como herencia de los sistemas de policía. Encontraremos también un artículo de Rose que se llama La muerte de lo social. En este texto, Rose reflexiona si en el liberalismo estilo Thatcher, esta formación, lo social, muere o se transforma. Esto es bastante importante. Lo social, entendido como aquel espacio propio construido en esta sociedad de tercera vía, si acaso muere o se transforma en algo así, en una sociedad liberal estilo Thatcher, que llama Rose en este texto liberalismo avanzado. Discutiendo un poco con Baudrillard, este texto de Rose, que había escrito antes también un artículo llamado La muerte de lo social, un libro en realidad. Luego, hay un segundo texto de Doncelot, un artículo en este caso que se llama Lo social por competencia, en el que me parece dar respuesta a la pregunta de Rose, mostrando una transformación en, comillas, lo social como efecto de la implantación de las políticas neoliberales. Hay un cuarto texto de Stenson y Watt, un artículo titulado Gubernamentalidad y la muerte de lo social, como pregunta. Voy a mencionar, creo que esto nos da un panorama de discusión, de mostrar cómo lo social ha sido un concepto conflictivo, un concepto problematizado en el enfoque, con un conjunto de discusiones y para afirmar estos bordes específicos de este concepto en cierto tipo de sociedad. Voy a mencionar un último artículo de nuestro colega Andrés Durán, aquí presente. Saludos para Andrés, nuevamente. Un artículo del año 2012, tiene un tiempo ya. La cuestión de lo, comillas, social como forma gubernamental, ¿ya? Con estos textos creo yo que uno podría trazar, no sé si un estudio, pero al menos la configuración, los bordes de esta noción y su problematización, más o menos como será concebido en este enfoque. De manera que cuando entendamos aquí que se está hablando en los análisis de participación social, estamos hablando de un tipo de participación que está pensada también desde un tipo de sociedad específica donde lo social existe como realidad transaccional propia. Tercer punto, participación comunitaria. Refiere a la participación en la resolución de más o menos el mismo tipo de problemas anteriores, ¿no? Pero con un acento diferente en la responsabilización. Cuando, por ejemplo, un problema de orden público se observa desde la óptica de lo social, se considera que la responsabilidad de atender tal problema es del Estado. Hay una idea de conjunto que debe ser organizada, en definitiva, por la única institución que puede intervenir en ese conjunto, que es el Estado. Pueden, por supuesto, participar privados, individual o colectivamente, en su resolución, pero la responsabilidad y el marco de acción le corresponde al Estado. Lo que Stenson llama las políticas comunitarias se diferencian de lo anterior en la medida que la responsabilidad queda suspendida, de modo que se transfiere a algún tipo de organización de diferente escala. Es más fácil ver esto en organizaciones locales. Lo que tenemos aquí es una inversión de lo anterior. El Estado puede participar, pero la responsabilidad es finalmente de la, comillas, comunidad. Se desplaza la idea de lo social por una manera mucho más abstracta de entender lo colectivo en forma de comunidad. De modo que la escala no es realmente el tema, sino un cambio en la modalidad.
El traslado, por ejemplo, de responsabilidad educacional a los municipios, en vez de un sistema coordinado nacional, con el resultado de atomización de los servicios, de modo que, comillas, lo social deja de operar. Tanto Rose como Stenson se centran en la cuestión de las policies post-thatcheristas, es decir, en cómo se abordó la cuestión de la vida en común, atomizando lo social en lo comunitario. Se puede aplicar la misma cautela que en el caso anterior, e incluso con mayor cuidado, es decir, hay otras formas de entender lo comunitario. Comunidad es de hecho una idea muy antigua. Concederle el nombre de comunitario a esta forma de disolución de lo social puede que tenga un efecto confuso y hasta contradictorio, que lo cargue con matices positivos y afectivos, como tiene la palabra comunidad. Habría que decir que hay una apropiación de la idea de community por parte de ciertas posiciones neoliberales. Por otra parte, también hay que reconocer que no hay en este enfoque una discusión como la anterior sobre lo social. No hay una discusión explícita o desarrollada, pero con estas advertencias, en al menos algunos estudios del enfoque, aparece esta preocupación por la participación comunitaria como parte de un dispositivo gubernamental de participación en las policies neoliberales. Cuarto punto, la participación en el gobierno de la conducta. Esto puede ser lo más notorio en el enfoque. La conducción de la conducta requiere una participación del sujeto. Hay unas politics itself, unas tecnologías del yo, etc. No voy a profundizar más en esto, solo añadir un matiz. No se trata de la conducción de mi propia vida en sí misma o por sí misma, o al menos no solo de eso. No se trata solo de una cuestión terapéutica o psicológica, entendiendo por esto el comportamiento de los individuos en relación con su propia vida, sino de los efectos generales de la conducta, lo que Rose llama una etopolítica. Por ejemplo, cito un estudio de Marcela Pablaza, una colega chilena también de la Universidad Austral, tiene un estudio muy interesante donde muestra cómo se intensifica la condición clientelar de los estudiantes de la educación superior a través de la incorporación del voucher de gratuidad, medida que transforma el reclamo por un derecho social en una profundización de la mercantilización educacional. En la misma línea, Sarah Bragg estudia los programas Student Voice del Reino Unido, que promueven la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, incorporándolos, eso sí, a juicio de Bragg, a una cultura empresarial. Los programas de participación decantan en intentos de inculcar normas de individualismo, autosuficiencia y autogestión, al mismo tiempo que responden a la lógica de estándares escolares, eficacia y competencia. En estos casos se trata de procesos de conducción de la conducta, promoción de valores y habilidades que permiten la incorporación en ciertas lógicas sociales generales. Y esta es la parte en la que hay que hacer acento, ¿no? Bueno, cierro estos 4 puntos sobre la escala que me parece aparece en la cuestión de la participación en estos estudios sobre la gubernamentalidad que he podido revisar. Paso a otro punto, que es el punto final, en el fondo, y donde quiero llegar, que es la participación gubernamentalizada. Y sería la imagen, ¿no?, que podemos destilar de este tipo de estudios. Y voy a centrarme en 2 o 3 puntos. Retomemos entonces el tema de la participación política. 2 advertencias. La primera es que la distinción anterior es de carácter didáctico, la escala que acabo de hacer. Algunos elementos comparten su carácter en más de una dimensión. Por ejemplo, tienen características de participación política, pero tienden a una cultura de participación social. O se presentan institucionalmente como ejercicio de participación política, pero enfatizan mucho más los aspectos comunitarios, etc. De hecho, veremos como fenómeno general, y esto me parece que es algo que vale la pena resaltar, que como fenómeno general de las políticas neoliberales, tienden a enfatizar la participación, pero desplazando lo central hacia lo que aquí se ha llamado, con un nombre probablemente inconveniente, participación comunitaria. Esto puede ser uno de los rasgos fundamentales de la gubernamentalización de la participación. La segunda advertencia es que no estamos intentando analizar la participación en general, sino la forma en que aparece en un conjunto de estudios, y la característica general es que este conjunto de estudios muestran lo que podríamos llamar un proceso de gubernamentalización de la participación. Es decir, cómo la idea y las prácticas de participación adquieren los rasgos de esta tecnología gubernamental de poder.
Primer punto, participación, evaluación y saber experto. El primer rasgo clave que aparece en diversos estudios es la comprensión de la participación a partir de una cultura evaluativa o de mejora continua. Como ustedes verán fácilmente, se trata de la traslación de un rasgo de la cultura corporativa empresarial a la política. Uno de los campos más notorios es el de la, comillas, evaluación de la ley. Campo fascinante, pues tiene al menos en Chile mucha informalidad, de modo que oficialmente no existen procesos de evaluación ex ante y una propuesta inicial de evaluación ex post apenas ha aparecido como estudio parlamentario. Aunque de hecho existen en la práctica procesos ex ante muy importantes. Bueno, como no hay una formulación, los procesos son puro traspaso cultural, solidificación de expertise, etc. Los procesos de participación se piensan desde el imaginario del management. De manera que tenemos dos grupos de participantes. Por una parte, los expertos, es decir, la representación de una subjetividad técnica poseedora de un saber adquirido e incuestionable desde otro espacio de saber que no sea la expertise. Es una suerte de subjetividad privilegiada en los procesos de participación, subjetividad destinada al arbitraje de los conflictos y a la generación de las respuestas y fórmulas. Por otra parte, tenemos los stakeholders. Quizás podríamos traducir por incumbentes, es decir, una palabra que ha estado de moda últimamente. En mi opinión, esta representación técnica de la participación está fundada bajo una imagen sectorialista de la política, de manera que se desplazan los problemas generales, el marco general de la política, a problemas acotados en los que hay una masa crítica de expertise y un conjunto de incumbentes. Cabría preguntarse, ¿qué pasa con la política en general, con los elementos estructurantes? ¿Cuáles son los expertos cuando los incumbentes somos todos? Por ejemplo, en el caso constitucional. Por otra parte, esta imagen técnica reposa también sobre la idea de que la política es gestión, especialmente entendida como management. Creo que esto tiene cierta importancia, pues un modelo participativo de este tipo quizás puede funcionar en aquellas zonas en que la política es gestión o gobierno, pero no toda la política es gobierno. Y por otra parte, el carácter democrático de la participación no me parece que pueda acotarse a estas formas técnicas. Me parece que en una política democrática ni la política puede ser identificada con el management, ni la participación puede responder a un diseño previo del tipo expertos incumbentes. Hay un círculo entre saber experto, participación y evaluación que forma parte central de esta representación técnica de la participación, aunque no hay que perder de vista el componente legitimatorio del tema. Como sea, aquí tenemos un primer rasgo de una participación gubernamentalizada, en este caso a partir de una imagen técnica de la participación que sectorializa la misma. Quisiera hacer un pequeño post-scriptum a propósito del problema de la evaluación de la ley, lo digo también puesto que es un tema que interesa a Felipe por su tesis. Hay 3 o 4 documentos que son muy importantes para este caso en Chile. Hay un informe de Soto del año 2020 que muestra la experiencia comparada en la evaluación de la ley, incorpora en sus conclusiones un análisis político sobre la crisis de la ley y las necesidades de legitimación a través de la participación. Es un estudio encargado por el propio Congreso Nacional. Hay un informe de Álvarez del año 2018 sobre la experiencia comparada para la evaluación ex ante de las leyes en la que se enfatiza el método RIA, y un método bien particular que también podríamos considerar dentro de estos procesos de management de la participación. Luego tenemos el informe de la OCDE, la evaluación de las leyes en Chile. Un caso que a mí me parece muy interesante porque está bastante bien documentado y está documentado por algunos de los incumbentes, es un tema muy interesante ese, que sería el de la ley REP, la ley de reciclaje de residuos electrónicos peligrosos. Es una ley que ha tenido todo un proceso de evaluación ex ante, que está documentado, aunque como digo, no está procedimentalizado en Chile. Este caso ha sido documentado. Y además queda muy clara la relación que hay entre stakeholders y expertos en este caso. De hecho, gran parte de la documentación del caso lo han hecho los propios stakeholders.
es muy interesante aquí lo que ha hecho la Grancic New Hope, que es un organismo que colectiviza varias empresas, ¿no? Sí, una especie de holding, pero que hace convocatoria a la empresa incumbente sobre este modelo y que ha desarrollado gran material de documentación. Es una iniciativa que, en todo caso, se hizo primero en Brasil, ¿no? El mismo grupo que primero hizo algo similar en Brasil lo está haciendo ahora en Chile. Cierro el primer punto que llamé participación, evaluación y saber experto. Segundo punto, Will to Empower. Barbara Christian, a quien ya hemos conocido, propone un libro con este provocativo título, que siguiendo la búlgara actual de traducción podríamos llamar Voluntad de Empoderar. Hay que notar el juego de palabras con la expresión nietzscheana en inglés Will to Power, y el modelo de lo que Christian llama Technologies of Citizenship, es decir, tecnologías de la ciudadanía. Lo que nos plantea la Barbara Christian, a partir de algunos casos, es que un rasgo emergente de la lógica gubernamental es lo que llama la voluntad de empoderar. Puede verse en un conjunto de programas orientados a sectores de la población que podrían considerarse excluidos socialmente. A través de un discurso y una lógica de autogestión de los factores de exclusión, se pretende no solo que cada cual asuma la responsabilidad de tal exclusión individualmente, sino que se genere un tipo de ciudadanía, una forma de representarse, de identificarse y funcionar como grupo excluido, articulando un conjunto de demandas específicas o sectoriales. Estas tecnologías de ciudadanía permiten marcar un estilo de participación, organización y activismo orientado a la sectorialización, marcado también por la idea de que son los mismos grupos excluidos quienes deben construir las respuestas a su exclusión. La respuesta corresponde entonces a generar las condiciones para la inclusión en la lógica social previa existente. La lógica social existente no se somete a crítica ni se esperan cambios en ella, sino que los grupos excluidos generen respuestas adaptativas y que la sociedad incluida acepte posibilidades de incorporación de tales grupos. El paso de la exclusión a la inclusión a través de una operación colectiva construye esta ciudadanía social gubernamentalizada. Quiero enfatizar que aquí existe un tipo de ciudadanía, se construye un tipo de ciudadanía específico. Tercer punto, tokenismo o tokenismo, no sé, y espacios invitados de participación. El tokenismo o participación simbólica decorativa refiere a la minimización de un grupo a través de una participación que incorpora selectivamente elementos para incluirlo. Se ha utilizado especialmente para hablar de la incorporación de, comillas, grupos subordinados. Un ejemplo ya clásico es el llamado efecto Benetton, que Giroux ha analizado además como consumo de cambio social, es decir, como una invitación a consolidar esta imagen minimizada. Este es un tema que no es exclusivo del enfoque gubernamental, pero que se incorpora también en estos análisis con mucha fuerza, fortaleciendo la comprensión del problema de la participación. Por ejemplo, Vensus hace un análisis realmente interesante a partir de estudiar algunas iniciativas de participación en la ciudad de Lima. Indica que, lo cito, la reciente expansión de la gubernamentalidad neoliberal a escala nacional y local es vital para comprender las innovaciones participativas en el Perú. Elige ciertos mecanismos, Vensus, bien concretos que denomina mecanismos participativos cotidianos, UPM en inglés, escribe el artículo en inglés. Orientado no tanto a la generación de un proyecto de ley, sino como una suerte de ventanilla abierta, organizada a través de dos programas bien concretos, cada uno en un distrito diferente de Lima. Uno de los acentos interesantes que hace Vensus es notar la eliminación de elementos deliberativos. Lo cito. Los QPM tienen tres características centrales: la búsqueda de soluciones eficientes a los problemas cotidianos, el tratamiento individualizado de los problemas públicos urbanos y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Al excluir la deliberación, los QPM pueden remodelar la relación entre los residentes y el gobierno local de dos maneras. Pueden fomentar una lógica de cliente ciudadano o una lógica de patrocinio. Al hacerlo, los QPM ayudan a socializar a los ciudadanos sobre cómo participar y definir qué contenido se incluye en el ámbito de la participación, reduciendo la participación a un nivel simbólico al excluir su dimensión
política. Al artículo de Benzo se le puede hacer un par de matices teóricos, pero creo que es muy claro en mostrar la proliferación de formas de participación en tecnologías neoliberales de gobierno, acompañado esto con una lógica de despolitización, de modo que ambos procesos no son contradictorios. Para terminar, quisiera hacer algunas preguntas solamente que no voy a intentar contestar, pero que son importantes a propósito de esto, aunque pueden quedar un poco en el aire porque no he tratado todavía lo de la vida política. ¿Puede la participación ser una propedéutica a la vida política a través de un dispositivo de gobierno? Vale decir, hay una polivalencia táctica en la participación, cuestión que no parece verse tan claramente en estos estudios. ¿Puede la participación ser un dispositivo para la creación de las condiciones para la vida política? La vida política, bueno, esto no lo he explicado, en realidad tiene unas condiciones previas, no se da naturalmente. ¿Cuáles son las condiciones para la participación en la vida política? Bueno, dejo hasta ahí las preguntas porque en realidad me acabo de dar cuenta que requieren la tercera parte para ser más desarrolladas. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Adán. Queda entonces, en el tiempo que nos queda de la sesión, abierta la palabra, opiniones, preguntas, comentarios. Yo creo que habría sido bueno un esquema, un dibujito para seguir la ramificación que hiciste. Quedé medio perdido un poco en la mitad, como que me recuperé un poco después, pero no sé si me encontré. Me recuperé un poco nomás. ¿Comentarios, preguntas? Ya, algo similar, un poco más claro, más legible. Ahí iba a lanzar una idea que se me vino a la mente mientras leías, y era que la participación podría decirse que aumenta en lo liberal en la medida que se da la responsabilidad individual y por lo tanto todos los sujetos, quizás de manera más atomizada, tendrían que estar ahí. Entonces, como que se me vino a la cabeza, sí es posible entenderlo de esa manera. Y lo otro, que en el fondo se podría entender de lo que dijiste, que lo liberal o lo neoliberal viene a diluir lo político, una especie de degradación, pero también se puede entender como una nueva reconfiguración de lo político, ¿no? Entonces, por ahí esas son mis dos preguntas. Sí. Bueno, mira, yo creo que aquí hay dos o tres cosas desde el punto de vista teórico que están como entrelazadas, ¿no? Porque estoy hablando de tres cosas, sí, que son en el fondo un poco distintas. Estoy hablando en primer lugar de esta tecnología, de esta forma de entender el poder que Foucault llamó gobierno. Esa es la primera cosa. Y después estoy hablando específicamente de las artes liberales de gobierno, en su forma de concepción. Y ahí aparece ya el problema de la libertad, de la participación, como veíamos en otro momento, de la seguridad, empiezan a aparecer esto, en esta arte liberal de gobierno. Pero en tercer lugar tenemos la cuestión específica de las tecnologías neoliberales de gobierno en la formación de sociedades y en la revolución pasiva, ¿no?, de las sociedades neoliberales a través de sus transformaciones. Y ahí yo creo, estoy completamente de acuerdo con lo que decís tú. O sea, yo creo que el tema de la responsabilización individual, o incluso podría decir hoy día de la responsabilización de sí mismo, utilizando esa expresión que es más Foucaultiana. El problema de la responsabilización de sí mismo como base de la política, de la organización, de la forma de entender, de tratar respuesta a los problemas comunes. Ese valor básico que está ahí es precisamente una especie de resultado de la forma de entender la libertad en el contexto de las artes liberales de gobierno. Y la pregunta final yo creo que es central, o sea, yo creo que esa pregunta es central. Yo creo que cuando uno mira los resultados de estos análisis del enfoque,
tienen ciertas virtudes, son estudios que tienen mucho poder empírico, ¿no? Siempre están hechos a partir de un caso o de un conjunto de casos comparados, y a partir de ahí reflexionan y van modificando un poco la teoría gubernamental. Y sin embargo, hay algunas preguntas que hay que hacerse todavía. Por ejemplo, la cuestión de la reconfiguración de lo político, ¿no? Es decir, no será una imagen demasiado sencilla pensar que hay solamente una atomización de lo político en lo comunitario. No será otra imagen de lo político directamente. Bueno, claro, habría que hacer esa pregunta, yo creo, seriamente. En principio, yo creo que lo que está bosquejado más o menos tiene que ver con esta escala, ¿no? que yo planteé. Hay una tendencia, entonces, a través de la participación, construir una experiencia de participación que tiende a eliminar los elementos deliberativos, digámoslo así, y aquellos elementos que tienen que ver con la estructura general de la sociedad, y al contrario sectorializarla y enfocarla en la atomización de la responsabilización. Podremos decidir después si eso es una reconfiguración de lo político o no. Al menos sí me parece que es una reconfiguración de la política pública, y esto sí que creo yo que lo ha señalado en el enfoque sobre todo Nicholas Rose. No ha sido del todo claro, creo yo, pero sí que lo ha puntualizado cuando él habla, ¿no?, de que las policies, y hace mucha hincapié, ¿no?, en esta expresión, las policies no son en realidad políticas sociales, ¿no? No son tampoco policías en el sentido francés del término, ¿no?, de un estado de policía a través de una seguridad social, sino que son una cosa diferente. Yo en otras ocasiones he llamado a esto estrategias de gobierno. Son estrategias de gobierno que las policies, por ejemplo, las policies de educación, ¿no?, que ya no tienen un sistema nacional de educación, que no es una política social realmente, sino que es una forma de administrar ciertos bienes de necesidad colectiva a través de un sistema de dispensamiento de servicios educacionales. Y ahí sí que habría una reconfiguración. Por ejemplo, en el caso, Nicholas Rose lo ve muy claro, ¿no? Hay una reconfiguración definitiva, ¿no? De lo que podríamos llamar, de lo que podrían haber sido las policies en los sistemas pre-thatcheristas, que todavía están dentro de un ámbito, por decirlo así, de tercera vía, que están pensando en la política social. Las policies posteriores en realidad son estrategias de gobierno y de dispensación de bienes que son socialmente necesarios, colectivamente, que afectan al colectivo, y sin embargo, que tienen toda esta serie de desplazamientos. Eso es lo que yo más o menos pienso. Pero esta es una pregunta que hay que hacérsela bien en serio. Yo lamento no haber, que no haya tiempo y que no, para presentar bien la cuestión de la vida política, espero hacerlo más adelante, que me parece que es una cosa interesante para tratar de salvar estas preguntas también. Adán, tengo algunas preguntas para ver si te sigo bien en algunas cosas. O si no te sigo bien, entonces corrígeme. Mira, evidentemente yo creo que en el marco general de lo que expusiste es precisamente el telón de fondo es el que queda pendiente, porque en alguna medida, con el título que le dabas a eso de la vida política, uno entiende que está más o menos exigido este terreno de comentarios a definir de una manera un poco más precisa qué es lo que se va a entender por política, para pensar la participación dentro de ese espacio o territorio que se delimita de acuerdo a ciertas características que en este caso tendrían que ver con la vida del individuo, ¿no? Ahora, esto no es una excusa para decir, mira, de aquí para adelante se cae todo, ¿no? Sino que decir, mira, avancemos, tratemos de avanzar algunas precisiones. Uno, cuando hiciste mención a los modos de participación y decías, hay ciertas descripciones en la obra de Foucault de modos de participación que tienen que ver con la noción de gobierno, y uno de los ejemplos dice tiene que ver con la relación entre el maestro y discípulo. Uno dice, perfecto, ¿cierto? Estamos en la línea del trabajo del gobierno de sí, el gobierno de nosotros, aparece esta escena, pero ¿bajo qué, con qué precisión se dice o se afirma que allí no hay una relación, no hay una cuestión política, si entendemos que esa relación es en sí misma una relación política, ¿no?
Esto no para generar una gran polémica sobre esa escena, sino para entender cómo se está restringiendo el concepto de lo político, porque allí aparece, eso es una escena política, sin embargo decimos, no es participación política. Entonces queremos pensar en participación política como una participación Sí. que tiene que ver con la disposición, como tú decís, a discutir una ley simplemente, ¿o no? O sea, ¿cómo vamos parcelando eso? En adelante, una duda que tengo respecto de la cuestión de lo social, ¿no? Del surgimiento de lo social, de la utilización de lo social y su relación con la cuestión jurídica, ¿no? Mira, yo por lo menos soy partícipe y creo mucho en la tesis que sostiene que lo social dentro de la escuela o de la perspectiva liberal clásica, ¿cierto? Está fundada en el contractualismo y punto, ¿no? No existe sociedad antes del contrato. Y eso, digamos, no define más o menos claramente qué es lo que se va a entender por la cuestión social, por lo social. Esta ramificación, no ramificación, perdón, esta concentración de relaciones sociales, de relaciones entre individuos, ¿cierto? Que está normada, que está positivada, ¿cierto? Y por lo tanto, no existe lo social sin lo jurídico, ¿no? Es más, uno dice, no existe la política sin lo jurídico para los contractualistas, ¿no? Dentro de ello, hay un salto que es posterior y que dice relación con cuando este ámbito de lo jurídico, este ámbito de lo social, este ámbito de lo político, que en el contractualismo cobra vida, ¿cierto? Con el Estado social, con la sociedad civil, ¿cuándo se transforma en comunidad? Generalmente se habló, por lo menos en la filosofía alemana, de la transformación en la comunidad cuando aparece o cuando se reencanta con el momento ético, digámoslo así, ¿no? Cuando la ética tiene que ver con el dispositivo también jurídico, que es una cuestión que no parte en el liberalismo, digamos, no es parte del liberalismo en tanto tal. Pero que obviamente es una concepción de la comunidad que es diferente, digamos, ¿no? A esta atomización de lo comunitario, digamos, esta atomización del término, ¿no? Que parece súper atractivo, digamos, o sea, no atractivo, perdón, no es la palabra, es muy clarificatorio, ¿cierto? Porque está de la mano con el fenómeno de despolitización del que hablas después, ¿no? Cuando el fenómeno de la comunidad se atomiza, se parcela, se utiliza el término comunitario, como tú lo planteaste bien, ¿cierto? Muy, tal vez con equívocos, tal vez no, tal vez con objeto de apropiación, etcétera, ¿cierto? Bueno, pues vuelve a utilizar este tema de lo comunitario para reducir el ámbito, digamos, de injerencia que hay para reducir circuitos, digamos, ¿no? Circuitos y circuitos que pueden llevar a intereses que son profundamente particulares e intentar hacer de ellos tomar decisiones particulares. Habría que entender entonces la despolitización de ese momento como la despolitización como proceso, ¿cierto? Con la reducción del interés que está involucrado detrás de una determinada decisión, una determinada participación, ¿no? En la medida en que el interés se va reduciendo y se va particularizando, incluso corporativizando, deja de ser político, digamos, ¿no? Se despolitiza, ¿no? Adquiere una dimensión que es más privada, digamos, ¿no? En sentido estricto. Yo no sé si tú ves relación en ese sentido con el fenómeno, para mí sí, ¿no? Con el fenómeno chileno de transición no entera, ¿no? Tiene que conjurar por lo menos dos grandes cosas ese proceso. Por un lado, tiene que conjurar una nueva acepción de la democracia, ¿no? La democracia instalándola dentro del plano, poniéndose al día, digamos, no dentro de las lecturas terceristas, ¿cierto? La tercera vía, etcétera, ¿no? Por un lado eso, que es la parte técnica. Pero por otro lado, conjurarla también precisamente del tema demandado durante toda la dictadura, que era la participación política. ¿Sí? ¿Cómo transformar la participación política? ¿Qué hacer con esa participación política? Porque la experiencia, para la concertación que toma el poder en ese momento, ¿cierto? Es que la participación de las masas en política, cuando las masas están politizadas, es decir, cuando tienes a un sindicato discutiendo de política general, no de la cuestión gremialista, no del problema del sindicato, no de la subida de sueldo, digamos, nominal o no nominal respecto al IPC, etcétera, ¿no? No lo tienes el sindicato discutiendo de política nacional, haciendo política, o tienes a la Federación Universitaria haciendo política, etcétera, lo que deviene es el golpe. Tengo a las masas haciendo política, lo que viene es, obviamente, una inconmensurabilidad de resistencia, ¿no? del modelo de gestión política frente a estas demandas, ¿no? Que son demandas políticas. O
¿qué es lo que se hace? ¿No? Se reduce, obviamente, el epicentro, ¿no?, de estas discusiones, y se tiende a dejar de la política fuera, ¿cierto?, a las masas. Y para llevarlo a cabo, para materializar esa dirección, obviamente lo que tienes que generar es que los espacios, digamos, sociales, sindicatos, federaciones, etcétera, se ocupen más bien de cuestiones particulares, ¿no? Como lo que tú llamabas cuando conforman un círculo ¿cómo le llamaste? Los sinónimos de involucrados, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Incumbentes. Los incumbentes, ¿no? Entonces, el tema de las federaciones universitarias va a ser aquello para lo cual las federaciones universitarias son incumbentes. El tema de los sindicatos va a ser para aquello sobre lo cual pueden ser incumbentes, ¿no? Pero sobre lo que no son incumbentes, que sería la política, digamos, ya no tienen una participación real. Y eso tiende entonces a parcelar el ámbito de lo político. Yo entendería que esa es la reconfiguración política, digamos, no al cual Mariana se refiere, digamos, y que sería comillas, ¿no?, el espejo posible de hacer en Chile de varias políticas thatcheristas, digamos, ¿no? Es la reducción, ¿no?, del ámbito de pertinencia de la participación, ¿no?, hacia cuestiones que uno llamaría gremialistas, corporativistas, etcétera, pero que tienen que ver. Entonces, mira, yo por ahí, sobre todo las preguntas al principio y después estos comentarios, a ver si están en sintonía con lo que tú planteaste, porque tengo esa imagen y quiero estar seguro de que va por esa línea, digamos, o que lo interpreto bien. Sí, mira, hay varias cosas que son interesantes, yo diría, de comentar. Primero, una advertencia metodológica, ¿no? Sobre todo cuando uno pasa de Foucault a los estudios de la gubernamentalidad, cuando hace ese paso, ¿no? Y yo aquí he estado mezclando tres tipos de fuentes. He estado con los trabajos de Foucault, con los estudios de gubernamentalidad, comillas, clásicos, los que se refieren básicamente a las reformas thatcheristas, y también algunos de Australia y Nueva Zelanda, y con algunos otros posteriores, que ya son, por decirlo así, un estudio de la gubernamentalidad complejizado, donde se echan a la mano otros enfoques, y son sobre todo cosas más de Latinoamérica. Sobre todo en los estudios intermedios, que son muchos de los que fundan este lenguaje que hemos estado viendo, porque como yo decía, Foucault, el léxico que utiliza no se traspasa para acá porque no habla del tema así precisamente. Muchos de los que fundan este lenguaje, hay que pensar que tienen un procedimiento inductivo en la construcción del léxico, ¿ya? Vale decir que observan una escena, ¿no? Y esa escena la empiezan a nombrar, ¿no? La intentan nombrar de distintas cosas. Entonces, hay muchos, desde el punto de vista léxico, tiene muchas complicaciones, muchas cosas que uno tiene que, no diría pasar por alto, pero sí tener cierta distancia y tratar de entender lo que los tipos están planteando, ¿no? Para incluso traducirlo en un léxico diferente, ¿ya? Digo esto, por ejemplo, a propósito de la cuestión de lo social, ¿no? Porque si yo tuviera hoy día, ahora, en este momento, que redefinir lo social, según lo que están planteando aquí, yo diría que es una relación social generalizada, ¿no? Eso sería lo social. Entonces, lo social no es aquello que es el centro de la sociedad, no es, o no por lo menos de cualquier sociedad, ¿no? Lo social no sería aquello que caracteriza, aquello que tiene como propiedad, ¿no?, la sociedad. Lo social no es la propiedad de la sociedad, por decirlo así, o no, al menos, si entendemos por sociedad, cualquier sociedad, ¿no? Que es, como digo, precisamente, por eso hacía alusión al objeto de estudio de la sociología, ¿no?, que podría ser eso, sino una relación social específica del tipo de sociedades de tercera vía. En ese tipo de sociedades emerge lo social, de lo que están hablando estos tipos. Es un poco como el capital, ¿no? Es un poco como el capital. Es un tipo de relación social generalizada que determina unos espacios de cómo va a funcionar esa sociedad, pero ellos lo ven situado específicamente en un tipo de sociedad que respondió o intentó responder al conflicto de capital-trabajo, etcétera, a partir de la construcción de unos sistemas vastos de distribución de riqueza, de generación de derechos, en fin. Que fueron las sociedades de tercera vía, como decía, del abanico que va desde el Estado bienestar a la socialdemocracia. De manera que, en realidad, la cuestión de lo social
no puede extrapolarse en el análisis de ello, y por eso a veces se dan una especie de discusiones de sordos, sobre todo entre los ingleses y los franceses en este grupo. No con Don Celot, pero... Una sí. pregunta, sí, pero lo que estás sugiriendo, o sea, lo que estás diciendo es que en ese momento, o ese concepto de lo social, es resultado de que aparezca en el lenguaje, aparezca como sujeto de derecho algo que se llama social. Me refiero a No esto, es- mira, me refiero sí. a esto. En el debate actual decían, la naturaleza no existe a menos que aparezca como un objeto, un ser de derecho, ¿no? Entonces la naturaleza va a ser un objeto de derecho, ¿cierto? Un ente de derecho, y en tanto tal toma o cobra, digamos, ¿no? Vida real, ¿no? Aparece ya en la escena, y no es solamente un recurso, ¿no? Ahora sería una entidad, un ente que tiene derecho, etcétera, ¿no? Si ese concepto de lo social aparece en la tercera vía, es porque en realidad se está cuajando, está materializándose el concepto del derecho social, los derechos sociales, que en la tradición contractualista, por ejemplo, no existen, ¿no? En la tradición contractualista lo social es simplemente el rédito, ¿cierto? Es el conjunto de relaciones que aparece una vez que políticamente la ciudad está normada, positivada por cierto conjunto de leyes. Claro, no, en este caso, para este conjunto de autores, eh, bueno, lo digo yo, no es que lo digan directamente, ¿no? Pero para este conjunto de autores, en mi opinión, lo social no existiría en las sociedades liberal contractualistas clásicas, ¿no? Ahí existe la sociedad, por decirlo así, ¿no? Ahí aparece la sociedad, pero no aparece lo social, lo que ellos están tratando de decir con lo social. Por Lo eso, social sería algo esto lo así social aparecería como una cuando realidad que emerge en las sociedades de tercera vía. Y que porque es sujeto emerge de derecho. precisamente, claro, ese es uno de los pisos, ¿no? Aparece la cuestión del sujeto de derecho, pero aparece la preocupación por lo social, por las cuestiones ¿Ya? sociales, por las metas sociales. Y ahí aparece lo social, ¿no? Es interesante porque esto no tiene mucho que ver con la cuestión de Michel Foucault, ¿no? No, sin duda. Michel Foucault, cuando analiza, por ejemplo, en el curso del 76, en Hay que defender la sociedad, cuando analiza la cuestión de la sociedad, lo que él enfatiza es que la sociedad no es otra cosa que un cúmulo de conflictos, ¿no? O sea, es un cúmulo de conflictos. Cuando decimos, hay que defender la sociedad, ¿qué estamos hablando? La sociedad es básicamente un campo de disputa y de lucha, es un cúmulo de conflictos. Es decir, la sociedad si hay algo que vincula esto, es precisamente la conflictividad que hay en distintos sectores que podríamos llamar de la sociedad, distintos grupos sociales. Bueno, ya podemos decir de qué tipo son esos grupos sociales, en fin. Acá no, pues acá lo que estamos viendo en este artículo, en este trabajo de Jacques Toncelot, es que él dice, mira, después de todo este régimen de policía, ¿no? Viene una serie de políticas de Estado que son finalmente unas políticas de sociedad que construyen algo así como una realidad específica que antes no existía. Y esa realidad es lo social. Y esa realidad es la que precisamente hay que preguntarse si hoy día con el thatcherismo, con el neoliberalismo, no queda directamente en duda, en franca retroceso, o si se transforma, ¿no? De ahí vienen las distintas tesis, ¿no? Algunos dicen, bueno, la muerte de lo social, otros dicen, no, la reconfiguración del terreno de lo social. Eh, van dando sus diferentes modalidades. Por eso digo, hay una cuestión léxica en este grupo de trabajo que es complicado, ¿no? Que no es el problema de cómo aparecen las cosas en el lenguaje, sino cómo ellos deciden mencionar una cosa, ¿no? Cómo deciden nombrarla, ¿no? Entonces, no quiero caer en el prejuicio filosófico de que los cientistas sociales normalmente hacen esto, ¿no? Que escogen de repente una palabra para nombrar un evento sin trayectoria, ¿no? Sin atender a su trayectoria, sin atender a su itinerario, a las discusiones que hubo. No quiero repetir ese cliché, pero me Pero lo parece que hacen. hay un elemento de este tipo. Es que es muy evidente, porque lo social, imagínate, una palabra de ese calibre, o sea, con la cantidad de posibilidades de error que hay de entender cuando alguien me dice lo social, ¿no? La cantidad de errores posibles, ¿de qué me estoy refiriendo? Bueno, ahí hay una cosa. Entonces, es curioso, no es la sociedad, ¿no? No es la sociedad, no es la propiedad de la sociedad, la propiedad que hace a la sociedad ser una sociedad, no. Es este conjunto específico, esta realidad específica que surge en este tipo de sociedades que no había surgido antes, que tiene que ver, como tú dices tú, con
condición de derecho, pero también con la construcción de unos ciertos sistemas específicos, generales, ¿no? Que no estaban. Ahí es donde entra la cuestión no solo de los derechos sociales, sino la preocupación por lo social, entender lo social como un terreno colectivo, común, en fin. Y después, por ejemplo, a propósito del comentario que hacía a la intervención de Mariana, claro, es bien interesante porque uno puede decir, bueno, la reconfiguración de lo político en este interés sectorialista por la participación, eso puede ser la reconfiguración de lo político. Lo político se reconfigura de esa manera, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, bueno, aquí se ha construido, como dice Christian, ¿no? Un tipo de ciudadanía específica, un tipo de ciudadanía social o comunitaria, y hay que preguntarse, ¿dónde está entonces la política? Porque la política parece que no está en este tipo de... o incluso uno podría jugar, no quiero ser ecléctico, pero uno podría jugar con ambas cosas. Uno dice, bueno, hay una reconfiguración de lo político en la medida de que se construye una ciudadanía social o comunitaria, ¿no? Sectorialista, aplicada a estas cosas con esta lógica de los incumbentes, pero ¿dónde queda la política? Comillas, la gran política. ¿Dónde queda esta cuestión? ¿Dónde desaparece del mapa? No, ahí, bueno, no está en estos estudios. Uno podría arriesgar varias hipótesis, ¿no? Uno podría plantear la opción por una democracia elitaria, por ejemplo, o elitista, como se ha desarrollado claramente en Chile, ¿no? No solo conceptual, sino que técnicamente. Es decir, desplazando este terreno de la participación se construye un nuevo terreno para la política, un terreno que funciona en unos ciertos espacios específicos. Esa es una primera hipótesis, por ejemplo. La segunda hipótesis es que queda anulada la política, ¿no? A momentos específicos, a momentos de, qué sé yo, no quiero decir explosión, para no, pero claro, la segunda hipótesis es que esta política queda más o menos clausurada, ¿no? Queda clausurada. Que yo creo que es una de las hipótesis que se ha jugado durante gran parte del proceso de la transición, ¿no? Una especie de política clausurada, de cierre de la política, ahora hay, por decirlo, un proceso técnico o un proceso social o comunitario. Yo tiendo a pensar que, claro, podemos decir, esto es una reconfiguración de lo político, sí, pero tiendo a considerar que es importante seguir preguntándose lo primero. Bueno, y esta discusión sobre la gran política, sobre la estructura general de la sociedad, esta discusión, ¿dónde quedó? ¿Cuál es su espacio de desarrollo en este momento? ¿Dónde está funcionando? Y aquí uno podría suponer que o no se está dando, o se está dando en ciertos espacios que no son así de identificables. Eso. Ahora, es interesante, sí, yo me he dado cuenta que a pesar de mi intuición inicial de que iba a encontrar poco que observar, en realidad no es poco lo que hay que observar. Hay un trabajo desde este enfoque súper importante con la cuestión de la participación. Hay un enfoque súper importante. A mí me quedan 3 preguntas, no para ahora, sino que para tenerlas un poco en el horizonte. Una tiene que ver con la cuestión de la tesis de Felipe, ¿no? Con la cuestión constituyente, los mecanismos de participación y eso, yo mismo, en primer lugar, decidí entender eso. Lo segundo, esta cuestión de la vida política. Eso ya fue rechazado, Adán. Por eso. Por eso. La tesis de Felipe fue rechazada indirectamente. La tesis, no, claro, esa tesis ya se acabó. Ahora, el tema está en que no se han acabado los mecanismos. La pregunta por los mecanismos de participación no se clausura. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ahora? ¿Cuáles van a ser precisamente ahora los procesos de participación? ¿Son realmente diferentes estos procesos que claramente tienden a este esquema de expertise e incumbente? ¿Son cualitativamente diferentes a lo que pasó durante la convención? ¿Son cualitativamente diferentes a lo que pasaron desde los 90 en adelante? El problema de la participación en el proceso no se ha clausurado como elemento de análisis, a pesar del rechazo. Entonces, este es un tema. Lo segundo que insisto, que a mí me interesa la cuestión también de esto de la vida política,
que es un tema que aparece con el análisis de los griegos, y que aparece con la cuestión del gobierno de sí y de los otros, y que yo creo que puede ser interesante para empezar ya no tanto el análisis tecnológico de la cuestión del poder, sino en términos más propositivos, la cuestión de la política, y que me queda todavía por ahí. Y lo otro que todavía es difuso en este enfoque, ¿no? Pero es parte de mi perspectiva de análisis, que tiene que ver con la cuestión de disputa, ¿no? Y que tiene que ver con algunas de las preguntas que yo me hacía al comienzo. Bueno, si todo este desplazamiento, si toda esta reconfiguración, por lo menos, no sé si política todavía, pero por lo menos del terreno de la participación, si toda esta reconfiguración de la participación con estos vectores se dio de esta manera, esto significa que no hay que participar. Esto significa que la participación solo es dispositivo de gobierno. ¿Cómo se ven las condiciones de disputa de la participación? En esto, incluso con esta especie de participación amordazada o simbolizada, minorizada, ¿no? Incluso en ese contexto de participación. ¿Cómo se puede pensar la cuestión de la disputa de la participación? Bueno, pero son tres ideas que a mí me quedan como en el horizonte para darle vuelta a propósito de lo que hemos estado leyendo. Lo primero, por la tesis de Felipe, que nos obliga un poco a ese paso. Lo segundo, porque me interesa para allá me interesa el análisis afirmativo de esta cuestión. Y lo tercero, porque forma parte de la perspectiva con que he abordado este proyecto. O sea, no describir los procesos descendentes del poder sin preocuparse al mismo tiempo de cuáles son sus condiciones de disputa, ¿no? A riesgo de entregarle una descripción que favorezca a los mecanismos descendentes del poder y le entregue una fuerza que quizás no tienen. Entonces, a riesgo de no hacer esa descripción siempre descendente, preguntarse por los mecanismos de disputa. Entonces, creo que, pero me queda por pendiente, ¿no? No me aparece esto de los mecanismos de disputa aquí. No me aparece, por ejemplo, esto del... no me aparece lo ingobernable, ¿no? En esta cuestión de los estudios que he podido revisar en este contexto, ¿no? Este disenso ingobernable, esta participación ingobernable, ¿no? Que es una cuestión que todos quienes, yo lo digo por experiencia, siempre que los que gobernamos, porque a mí también me ha tocado gobernar, cuando invitamos a participar a alguien siempre corremos un riesgo. Cuando invitamos a la participación, no importa los mecanismos que tengamos para domesticar la participación, siempre hay un peligro inherente a la participación para el gobierno. Eso es una cosa que, si uno lo olvida, como gobernante está sonado, ¿no? Siempre está haciendo un suicidio en defensa propia. Entonces, pero no aparece en esto. Estaba pensando en la convención, en lo que fue la convención, más allá de su fracaso electoral, pero ¿cómo se podría entender aquí dentro del marco de cuestiones que planteaste tú? ¿Fue un dispositivo gubernamental? En cierta medida pareciera que sí. En algunos elementos podrían invitar a pensarla de ese modo, ¿cierto? La convención. Pero por otro lado, fue digamos, un momento, un espacio, una instancia donde se pudo haber llegado a plantear la política, como tú decís, la política en grande, o sea, pensar las estructuras de la sociedad y eso por un lado. O sea, tuvo estos dos, digamos, caras, y por otro lado, claro, tú lo nombraste ya, que cuando uno revisa un poco algunos de los mecanismos de participación que se hicieron o se llevaron a efecto durante el proceso, claro, la mayoría tuvieron un cierto lugar de importancia la participación tipo stakeholder, ¿cierto? Como que fueron a las comisiones y expusieron Sí, la audiencia.
las audiencias públicas, claro, eh, y, em, y algunas instancias esta salida a terreno también podría haber como estas formas más simbólicas de participación también de algunas comunidades organizadas, también los cabildos, qué sé yo, en esta salida a terreno que tuvieron los convencionales. Eh, bueno, son dos como modos que uno podría como, digamos, eh, asimilar a las que tú encontraste en estos estudios sobre la participación y la gubernamentalidad. Eso como una nota, pero que habría que seguir, en mi caso, como la tesis, si es que sigue por lo que se ha venido como planteando como tema, ver algunas más, así es que hay. Pero eso, pero era me interesa más como la primera que plantea, si la convención tuvo estas dos caras. Sí, mira, yo me inclino últimamente, esta última semana, me inclino por un análisis de más de dos variables. O sea, por ejemplo, lo que yo sé, en realidad, esto sí que lo supe más o menos desde siempre, entre todas las equivocaciones y errores de análisis de la convención, una de las cosas que yo supe desde siempre es que lo que no era un proceso destituyente, ¿no? Eso no era. Y no lo era porque no tenía posibilidad de serlo, ni desde el punto de vista de la fuerza, ni desde el punto de vista de lo que estaba pasando efectivamente en la institución. Había un poder constituido y había un poder constituyente, y estaban interactuando y vimos que finalmente no. Ahora, respecto a los procesos mismos de participación, habría que ver uno por uno. Habría que ver, analizar, tú has levantado los mecanismos así específicos que se dieron tanto en el reglamento y cómo se llevaron a cabo. Entonces, habría que ver cómo, si este modelo de análisis sirve y hasta qué punto para analizar algunos de estos temas. Yo creo que sí. Yo creo que incluso va a ser más importante a propósito de lo que viene ahora, porque uno de los elementos clave de la participación es su función legitimante, ¿no? Foucault decía, bueno, es la forma más económica de gobernar. Entonces, la función legitimante exige que haya mecanismos de participación también ahora. Ahora, ¿cuáles van a ser ese mecanismo de participación? ¿De qué tipo? ¿De qué profundidad? ¿No? Yo creo que va a haber mucho de esta participación decorativa, le llaman tokenismo, o tokenismo, no sé, como tokenismo, supongo. Supongo que va a haber mucho de eso. Creo que esta lógica de stakeholder expertise se va a mantener, porque se ha hablado todo el rato de eso y va a ser una cosa pero además no se trata solamente de nombrar un grupo de expertos y elegir unos convencionales, sino que cómo van a funcionar, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera en que van a funcionar internamente? Lo mismo con la audiencia. O sea, la audiencia puede decir, bueno, esto fue una técnica de stakeholders. La audiencia en sí mismo como técnica puede tener una lógica muy diferente, depende cómo se lleve a cabo, ¿no? Pero claro, puede ser una que funcione con esta lógica de los incumbentes. Hay que ver, pero yo creo que va a ser importante también para lo que viene. O sea, no creo yo que el problema de la participación política en este proceso constituyente, si uno lo mira hoy día, más allá de la convención. Pero por eso digo, no quiero dar una respuesta binaria. O sea, lo que sí sé es que no era un proceso destituyente, y tampoco creo que sea completamente un dispositivo de gobierno. Lo es en cierta medida. O sea, el acuerdo nace como un dispositivo de gobierno. Es evidente que el dispositivo nace que el acuerdo nace como un dispositivo de gobierno. Funciona, se estructura como un dispositivo de gobierno. Y sin embargo, hay ciertos procesos ahí que están hablando de dinámicas de muy diverso tipo. Entonces, creo que no me inclinaría por una respuesta binaria. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Incluso, dentro de lo que comentaba antes, ¿no? Esta dimensión de disputa que siempre yo la tengo presente en el análisis, también he dejado de plantearla en términos de conducta, contraconducta o conducta-resistencia, porque también, por ejemplo, a partir de los estudios de la Verónica Gago, los análisis que hace ella, uno se da cuenta que el abanico puede ser un poco más complejo que eso. Se trata de estar conmigo o estar contra mí, ¿no? O estar siendo conducido por una tecnología neoliberal de gobierno o estar en la resistencia.
Esto es bastante más, puede ser bastante más complejo.